Mi nombre es Laura y junto a mi compañera María Ángeles Hernández Prados vamos a presentar la siguiente comunicación: el poder de los cuentos, los delitos de odio desde los ojos de la infancia. Para ello hemos elaborado el siguiente cuento: Oliver y la Biblioteca de la Esperanza. Érase una vez un lugar llamado Rencoria, donde el aire parecía pesado, cargado de quejas y murmullos. Las personas vivían envueltas en una constante nube de irritación, caminando por las calles con el ceño fruncido, siempre apresuradas, siempre insatisfechas. Nadie sonreía, ni siquiera los niños. En Rencoria, la norma era evitar cualquier contacto con los demás, porque cualquier palabra o gesto mal interpretado podía desatar un conflicto. Las paredes estaban llenas de carteles que decían: prohibido hablar, no te metas, mantén la distancia. Todo el mundo tenía su propio rencor. Algunos lo guardaban por pequeñas ofensas pasadas y otros por años de sentirse ignorados o incomprendidos. Los niños nacían ajenos a esta realidad. No se encontraban contaminados del malestar que se respiraba en la sociedad. Para ellos, el mundo estaba lleno de posibilidades y de una extraña magia que los adultos habían olvidado, pero pronto aprendían a vivir sumergidos en el odio. El 9 de noviembre de 2012 nació Oliver, un bebé que desde el primer instante parecía irradiar una luz distinta. No era el llanto habitual lo que lo anunció al mundo, sino una tranquila sonrisa que desarmó a todos en la sala de partos. Los médicos se miraron entre sí, desconcertados, pues nunca habían visto a un recién nacido que no solo estuviera en calma, sino que pareciera lleno de felicidad. Oliver creció en un ambiente familiar en el que imperaban los mensajes negativos. Las discusiones en casa, los conflictos en la calle, así como los murmullos amargos que escuchaba de sus padres y vecinos, le enseñaban que el mundo no era tan amable como él pensaba. No necesitamos más extranjeros, están arruinando nuestro vecindario. Esos inmigrantes solo vienen a quitar trabajos. No quiero ver a dos hombres besándose en público. La gente sin dinero es así, problemática y floja. Las mujeres no deberían ocupar esos cargos, no están hechas para eso. Sin embargo, Oliver siempre encontraba la manera de ver algo bueno. De modo que, en cada sermón pesimista de su padre, Oliver veía una oportunidad para entender mejor sus emociones. Y en cada reproche de su madre, él trataba de ofrecer un gesto amable o una palabra de aliento. Oliver, observador y sensible, pronto se dio cuenta de algo inquietante en el colegio. Algunos de sus compañeros parecían aprender muy rápido a odiar. Repetían las mismas palabras duras que escuchaban en casa. Señalaban a los niños que eran diferentes y los excluían sin razón aparente. Las burlas, los insultos y las miradas de desprecio se convirtieron en parte de la rutina diaria. Una tarde, tras una jornada especialmente difícil en el colegio, Oliver, abrumado por las dudas y el sentimiento de incomprensión, decidió caminar por la ciudad en busca de respuestas. Quería entender por qué el odio parecía dominar las relaciones entre las personas y saber si era posible un mundo diferente en el que imperara el amor. Oliver encontró una ventana rota en un viejo edificio a las afueras de la ciudad. La ventana estaba cubierta de polvo y telarañas, y las maderas que la enmarcaban estaban astilladas. A través de los cristales rotos pudo ver el interior. ¡Ah! Una biblioteca abandonada, llena de estanterías desordenadas y libros cubiertos de polvo. Movido por la curiosidad y un impulso inexplicable, Oliver decidió entrar. Oliver cogió un cuento en el que vio a un niño con las uñas pintadas. Vaya, con lo que a él le gustaban los colores. Se sentó a leerlo y vio que eso en su clase también sucedía. A veces algunos niños se reían de otros por gustarle cosas que decían eran de niñas, o al revés, con lo bien que jugaba María al fútbol, o como en el cuento, con lo bien que le quedaban a Juan las uñas pintadas. Oliver cogió un cuento cerca del anterior y vio que trataba de lo mismo. ¡Qué bonito cuento! ¿Y qué lección sobre diversidad de género y aceptación de los gustos personales estaba aprendiendo? Él no entendía por qué había que jugar a una cosa en concreto o había que vestirse o comportarse de una determinada forma por ser niño o niña. Ahora ya tenía cuentos que enseñar en su ciudad, para que las demás personas también lo entendieran. En su paso por la biblioteca, en una esquina de arriba de la estantería, vio que había un libro casi al caerse. Subió a por él y vio que era de colores también, pero esta vez en el título solo ponía color carne. Algo que a él le había llamado siempre la atención, porque en clase, así como en la ciudad, había personas con diferentes tonos de piel. Y entonces, ¿cuál era el color carne correcto y por qué?
Junto a ese libro estaba este, el de Hermosas Diferencias, que le enseñaron a Oliver que efectivamente todas las personas son diferentes y que no por nacer en un lugar determinado o vivir en una ciudad en concreto o hablar un idioma específico, así como tener un tono de piel u otro, es motivo de risa o burla. Oliver había aprendido algo nuevo también. La diversidad cultural es positiva en nuestra sociedad. Tras un rato dando vueltas por aquella mágica y grande biblioteca, Oliver encontró un libro con una portada muy triste. Al abrir ese libro descubrió algo que le dio un escalofrío. Esa niña contaba todo lo contrario a lo que sus padres le decían constantemente. Las personas pobres también tienen sentimientos y viven situaciones de exclusión muy injustas. Oliver con este libro estaba descubriendo lo que ya sabía. No había que reírse de las personas con pocos recursos. Por último, Oliver vio una portada muy graciosa. Una niña con el pelo muy enredado y unas orejas que sobresalían de ese pelo. Al abrirlo aprendió otra cosa. Esa tarde, cada persona tiene unos rasgos físicos propios y eso es lo que la hace diferente del resto. Por eso, en el mundo no hay dos personas iguales. Esos rasgos físicos no deberían ser motivo de burla o exclusión. Al contrario, deberían ser orgullo de cada persona, porque es lo que la hace especial y diferente. Oliver bajó de la pared del edificio con la agilidad de un felino y con sus libros cuidadosamente asegurados en su mochila. Mientras descendía, su mente estaba en ebullición, tratando de hallar una forma de usar su nuevo conocimiento para transformar su ciudad. Sin embargo, también era consciente de que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Oliver sabía que debía ser paciente y persistente, y que no todos estarían receptivos a sus ideas, pero tenía el ánimo y la ilusión de empezar. Así, Oliver llegó a casa y le dijo a sus padres, mamá y papá, necesito que os sentéis en el sofá. Voy a leeros un cuento como hacía la abuela conmigo cuando era pequeño. Sus padres estaban acostumbrados a las sorpresas y cambios de humor de Oliver, pero esto era algo nuevo. Se acomodaron en el sofá y Oliver, con una sonrisa decidida y una mirada que mezclaba entusiasmo y nostalgia, sacó uno de los libros de su mochila. Oliver abrió el libro y empezó a leer en voz alta, usando cada página como una oportunidad para introducir conceptos sobre la empatía, la cultura y la importancia de respetarla. A medida que avanzaba en la lectura, su madre y su padre se dieron cuenta de que Oliver no solo estaba compartiendo una historia, sino también estaba sembrando las semillas de una conversación más profunda. Y pronto se encontraron participando en un diálogo que desbordaba el simple cuento. Al terminar, su madre le dijo, Oliver, por fin he comprendido cuál era tu misión en la vida. Debemos dar a conocer estos libros para que otros aprendan a ver las cosas de una manera diferente. Sí, asintió su padre. Podemos ir al centro escolar o a la plaza de la ciudad y proclamar la acogida y la aceptación del otro en lugar del rechazo. Oliver sonrió satisfecho con la reacción. Sabía que este solo era el comienzo y confiaba en que en un futuro no muy lejano el odio desaparecería de Rencorea. Oliver dedicó su vida a cambiar la forma en que las personas veían el mundo a través de los libros que rescató del olvido. La ciudad, que antes parecía gris y vacía, ahora tenía pequeños brotes de color. Murales de arte habían reemplazado los grafitis de odio en las paredes y los parques se llenaban de familias que se atrevían a reunirse sin temor a las diferencias. Oliver sintió que por primera vez en mucho tiempo la ciudad empezaba a brillar con una nueva luz, la del entendimiento, la compasión y el cambio. El futuro ahora se veía mucho más prometedor. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.